Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Más allá de la predicación y en esta oportunidad tenemos con nosotros al pastor Curtis. ¡Aplauso, producción! Estamos un poquito hoy día, así que no hay tanta bulla. Sí. ¿Cómo está, pastor? Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está su pierna? Mire, la pierna bien, el pie. O sea, más del tobillo hacia adelante ya me está causando problemas. Raíz de la caída que tuve el año pasado y se quebró unos huesos y ya. Vamos a ver qué pasa. Ya. Saludito, pastor. Ahí está su cámara. Bueno, para mí un gozo de nuevo saludarles. Espero que están disfrutando de estas conversaciones que tenemos después de la prédica, para así quizás aclarar algunas dudas y responder a algunas preguntas. Y así el afán, el deseo es que le ayuda en su crecimiento y en su andar con Cristo a diario. Excelente, pastor. ¿Su texto base cuál fue? Bueno, el capítulo 1 de Ruth. El capítulo 1 de Ruth. ¿Y un pequeño resumen de su predicación? Mire, lo fui mirando las preguntas, entonces en el fondo son las decisiones, más bien dicho. Vimos las decisiones tomadas en el libro, mayormente la decisión tomada por Elimelech, de salir de Judá, el otro de Ruth de volver, pero más fuerte la decisión de Ruth de acompañar a su suegra. Y las consecuencias que vienen a raíz de eso, aunque no vimos las consecuencias todo de Ruth, porque eso lleva el libro entero. Claro, más adelante en los otros capítulos. Claro. Ya, pastor. Empecemos, ¿no? Pongámonos. Dice, podemos asimilar el viaje de Elimelech por la crisis con las personas que dejan su país por un mejor pasar. Así como actualizarlo. Gente, yo he tenido compañeros de trabajo extranjeros que sí, porque en el fondo es lo que Elimelech se fue a un mejor pasar. Como hay hambre aquí, no hay hambre allá. Según lo que entiendo de los que han estudiado la geografía del lugar, de la evaporación del agua del Mar Muerto, mucha de esa humedad se va más por el lado de Moab y casi nada por el otro lado de Judá, de Israel y la gente ahí. Entonces ellos obviamente van a tener un poquito mejor. Y él se fue allá porque era la vida más fácil, no hay tanto sufrimiento. ¿Sí? ¿Tiene algunos datos de la tierra de Moab? ¿Algunos datitos históricos que podría ser? No lo tengo anotado, pero hay varias cosas. O sea, en primer lugar, en primera instancia, uno puede volver a Génesis 19, cuando Lot sale de Sodoma, y se va al pueblito, ¿cuánto es? Zoar, algo así. Pero después él se va a una cueva porque no tiene miedo de quedar allá, y donde las hijas le hacen beber vino hasta que están borrachos y se acuestan con él, y él no se dio cuenta, pero ellas sí quedaron embarazadas, y la mayor quedó embarazada y dio el nombre Moab al hijo, que él llegó a ser el padre de los moabitas. Entonces, un principio de ellos, uno puede decir un poquito turbio. Claro, o sea, obviamente el hijo ya no tenía nada que ver con eso, pero por una relación incestuosa de la hija con su padre, donde nace eso, entonces viene el pueblo de ahí, o sea que uno puede decir una sombra sobre sus principios. Y bueno, eso de que resistieron el pueblo de Israel. Además de eso, ahí se me fue el texto, pero también habla de las mujeres moabitas que incitaron a los israelitos, o sea, los hombres, a una relación sexual con ella, que también fue condenado, que hay varias cosas ahí. Si uno vuelve hasta Nehemías, mencionan que eran moabitas las mujeres que los hombres tomaron, y Nehemías dijo, no, esto debe ser un pueblo puro, porque Dios mandó a que se casaron entre las 12 tribus y que no se mezclan con las otras naciones. Entonces era una cosa condenada y Nehemías tuvo que corregir eso ahí en su tiempo. Así que cosas como eso, más allá de eso no me profundicé, porque Moab no era el... Claro, no era el punto.
Hablemos de Ruth. Dice, ¿la lealtad de Ruth a Noemí habrá sido por conveniencia? Hay varias preguntas similares. Bueno, ya. No creo que uno puede decir por conveniencia. Ya. ¿Ya? Ujú. Porque ella se va a lo desconocido. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. Ruth iba volviendo a su tierra porque ya quedó toda la amargura, quedó todo eso y ella estaba, ya murió los hijos y el marido y no le quedaba nada en Moab. Ya. En cambio a Ruth le quedaba todo en Moab. Claro. ¿Ya? Era su país, era ciudadana, tenía su familia, tenía sus amigas, tenía... ¿ya? Su entorno estaba ahí Su mismo. entorno estaba ahí. Entonces, para ella salir de ahí a algo desconocido, a otro país, a acompañar a su suegra, en el fondo lo único que le esperaba era una vida de mucho trabajo para proveer para las dos. Ya. Claro. ¿Ya? La lealtad de Ruth ¿era hacia su suegra o al Señor? Por lo que me dice el texto, Ujú. hacia su suegra. Ya. Ya. Principalmente uno puede Claro. inferir eso del texto. Porque, como ella dice, tu Dios será mi Dios. Ujú. Es como hablando hacia el futuro. El Dios que tú tienes cuando lleguemos allá, eso será mi Dios. Ya. Así que tanta lealtad a Dios que no conoce todavía, Ujú. yo no veo que pudo haber sido para Dios, sino más para la suegra. Ya. ¿Qué papel jugó la fe en la decisión de Ruth? Como la Biblia no habla de su fe, Ujú. ya era más una lealtad hacia su suegra. Ya. Y en el camino conociendo, yo creo que algo tuvo que hacer, ya, porque ella sale esperando mejores cosas o esperando por lo menos acompañar a la suegra que le tenía mucho cariño a la suegra, pero mucha fe, porque cuando uno lee los otros capítulos, es Noemí que dice, mire, vaya a hacer esto, mire, anda a hacer este otro, haga esto, haga lo otro. Claro. Y Ruth obedece, ¿ya? Entonces, mucho tiene que ver con la suegra y no tanto como una fe en Dios Ya. o una fe que Dios va a obrar algo, porque para ella todo eso de Dios era más nueva para ella. Ujú. ¿Por qué Ruth siguió a Noemí? Se entiende y resalta que se sacrificó y podríamos decir que fue bien valiente, pero ¿cuál fue la razón para hacerlo? Son varias preguntas que hermanos mandan y eran bien similares. ¿Cuál era la razón? Mire, para mí es muy difícil de tratar de ponerme en la mente de Ruth y adivinar Claro. qué era lo que le motivó. O sea, yo no puedo ver motivaciones. Ya, yo veo las acciones, yo veo que ella tomó una decisión. La Biblia no nos da indicación alguna que le motivó más allá de una lealtad que ella tenía a su suegra. Ya. Entonces, ¿por qué se fue? ¿Qué le afirmó eso a cambio de Orfa que no decidió Claro, volver? ella volvió. Ujú. ¿Ya? Porque Ruth para mí es una narrativa que explica un poquito de lo que viene, o sea, algunos argumentos, pero Claro. yo creo que la conversa era más largo de lo que cuesta leerlo, Ujú. y en donde Noemí está explicando, mira hija, no te espera nada ya. Ya. ¿Ya? No tengo nada, mi marido sí algo tuvo, pero yo no voy a heredar nada, y como mujeres tampoco van a tener algo, entonces no le espera más que trabajo duro y quizás mucha tristeza, mejor quedarse. Entonces, ¿por qué? Más allá de lealtad a su suegra, no veo... No hay otra... No, o sea, uno puede intentar especular. Ah, claro, claro. Pero Caer en eso eso ya eso no sirve de mucho porque no es bíblico eso. Claro. O sea, No aparece en el texto. pensamiento de uno. Ujú. Otra de Ruth dice, ¿podríamos decir que Ruth tomó la decisión correcta? Porque al decir, ahí vamos a hablar de lo que decía usted, tu Dios será mi Dios. Si el Dios de Noemí hubiera sido Astarot o cualquier otro, ¿podríamos decir que su decisión tenía que ver con Noemí y no con el Dios verdadero? Bueno, aceptando el Dios de Noemí, es difícil de saber cuánto sabía del Dios de Israel. Ya. ¿Ya?
Porque Elimelech no sé cuánto tiempo vivió ahí, no sé si él vivía mientras que sus hijos estaban casados y él conoció sus nueras. La Biblia no nos indica nada de eso. ¿Cuánto le comunicó su marido? Tampoco la Biblia nos dice. Claro. ¿Ya? Entonces, pero era una decisión que tomó Ruth para seguir a Noemí, y no sé si ella tenía muy claro en su mente de que eso era el Dios verdadero, por eso lo va a seguir, o era más por lealtad a su suegra, decir, mire, yo voy contigo porque te voy a ayudar, te quiero mucho y vamos a seguir, y tu Dios será mi Dios. No sé si le tuvo gran importancia en la mente de Ruth en ese momento, más allá de la determinación de que ella tomó, todo lo tuyo será mío y vamos a juntarnos y vamos a tener la misma suerte las dos. Y aquí pasamos al tema de las decisiones personales y de cada hermano. Dice, el vivir decidiendo en base a las normas de Dios, ¿nos asegura una vida sin problemas? No. Para nada. Para nada. De hecho, que Pablo dijo, todos los que vivían piadosamente en Cristo Jesús sufrirán. Claro. ¿Ya? Entonces uno puede decir, si uno toma buenas decisiones para seguir a Dios, le puedo garantizar que van a tener problemas. De una u otra forma. De una u otra forma. Pero la cosa es, para mí, es mejor, como decidió Moisés, sufrir con el pueblo de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, que disfrutar de algunos placeres en Egipto en el pecado. Claro. ¿Ya? Porque a la larga ya nos espera en el cielo algo mucho mejor. ¿Ya? Entonces eso para mí la decisión no es porque yo quiero un mejor pasar ahora, yo lo hago porque yo sé que es el camino que Dios tiene para mí y yo quiero cumplir con eso. Claro, claro. Aquí una pregunta que tiene que ver con la anterior, dice, vivir así buscando mi bienestar, ¿ya? Siguiendo las normas de Dios, ¿vivir así no es hipocresía por buscar mi conveniencia? Yo no sé si lo llamaría hipocresía. ¿Ya? Es hipocresía cuando uno dice, yo voy a seguir a Dios, pero yo sigo mi propia voluntad, la cosa que yo quiera. ¿Ya? Eso es hipocresía, porque estoy tratando de proyectar una imagen de que soy un super santo cuando no lo soy. ¿Ya? Pero para muchas personas que están buscando su propio bien, es lo único que le interesa, yo no lo veo como hipocresía. Creo que es la decisión equivocada. Porque es mucho egoísmo, mucho del yo, y yo esto, yo lo otro, y no siempre le va a fructificar esa decisión de tener las cosas que ellos buscan. ¿Ya? Si decido seguir a Dios y vivir según su camino, y vivo de esa manera, pero estoy constantemente pensando en hacer las cosas de otra manera, aún así, ¿podré ver las bendiciones de Dios? Es decir, vivir en el camino del Señor, pero mi mente está pensando, yo lo podría hacer mejor. Deseando estar aquí, pero actualmente estoy aquí. Aún así, ¿uno podría ver las bendiciones de Dios? Bueno, eso la cosa, como dice la Biblia, Dios va a juzgar no solamente nuestros hechos, pero también las intenciones del corazón. Entonces, para mí, no es lo mismo vivir sabiendo que estoy haciendo eso porque yo creo firmemente que el plan de Dios para mí es lo mejor que hay y por eso lo sigo, que hacer lo que yo sé es correcto, pero preferiría mucho estar ahí en este otro lado, quizás disfrutando de otra cosa y teniendo una mejor vida en el sentido de lo que lo ve el mundo. Mejor dinero, mejor varias cosas. Yo creo que va a perder algo de recompensa. Esa actitud del corazón, las intenciones del corazón no están en servir a Dios y Dios ve eso. Yo veo que están en el camino del Señor porque no veo la uno como persona, corazón, más allá de lo que me pueden mostrar. Pero a la larga, uno observando a una persona y conociéndolo va a ver que esos deseos de pronto lleguen a ser más la norma. Y de pronto empiezan los hechos a desaparecer y uno se va más en este otro camino. O sea, por lo que dice la Biblia. Como el hombre piensa en su corazón, tal es él.
Entonces, de esa forma, Dios conocería las intenciones del corazón y las bendiciones estarían medias restringidas en ese Claro, aspecto. sí. Ya. O sea, no es lo mismo Ujú. la recompensa es la cosa que Dios va a dar. Ujú. No es lo mismo una persona con un corazón íntegro Ujú. ante Dios, deseando hacer el bien, haciendo el bien lo más que se pueda, Claro. que una persona que, claro, hace lo correcto, pero prefiere no estar ahí. Ya, ¿Ya? entiendo. Ujú. Porque el corazón obviamente, yo creo que a la larga va a ganar. Y para mí son personas que a la larga van a dejar de ir a la iglesia, van a dejar Ujú. toda esta otra cosa porque es demasiado difícil y Claro. mejor, porque lo han pensado toda la vida, que es mejor, Ujú. entonces se van ahí. Claro. ¿Cómo funciona la voluntad de Dios y las decisiones personales? Esta es media complicada. Mire, la voluntad de Dios Ujú. para mí no es tan difícil de entender. Ya. ¿Ya? En primer lugar, para mucho la cosa básica de la vida, Ujú. tenemos la palabra de Dios. Ya. ¿Ya? Claro. Porque la Biblia dice una otra, esto es la voluntad de Dios, ¿ya? De Ujú. ser agradecido, la fornicación, adulterio y eso ya fuera. O sea, hay varias cosas que Dios lo hace claro que nosotros debemos vivir una vida santa, Ujú. separados del pecado. ¿Ya? Claro. Es la voluntad de Dios. Claro. Pero más allá de eso, que si yo debo ser doctor, mecánico, electricista, o sea, toda esa otra cosa, Ujú. yo personalmente yo veo que el Señor no tiene problema en comunicar con la persona que tiene un corazón que busca la voluntad de Dios. Ya. ¿Ya? Ujú. Es decir, si yo realmente lo quiero, y en mi experiencia, yo vine a Chile porque yo lo vi eso como una opción. Ujú. Por lo que yo pude entender de la voluntad de Dios, Ya. eso era la voluntad de Dios. Ujú. Entonces yo me vine y en el camino Dios me ha confirmado una y otra vez diferentes cosas. Claro. Y yo en este momento, obviamente reconociendo, no soy perfecto como nadie lo es, Ujú. pero como dijo el apóstol Pablo, me espera la corona, he terminado la carrera. Ya. ¿Ya? Yo espero decir eso cuando yo llego a esos momentos en mi vida, cuando uno ve ya, miren, unos días más, ya no voy a estar con mis pies sobre la tierra, voy a estar ahí por debajo, que no me molesta porque es mejor estar con el Señor que Claro. estar aquí, Ujú. de poder decir lo mismo, ¿ya? He terminado la carrera, he cumplido la voluntad de Dios, Ujú. porque lo he buscado con el corazón y como dice la Biblia, si uno lo busca con el corazón, Dios lo va a abrir. Claro. Entonces Él va a abrir pasos, Ujú. aquí uno lo puede tomar esas decisiones, pero cuando uno toma las decisiones no es cualquier cosa que decida, porque uno puede decidir no caminar en las cosas que Claro. sabe que están escritas en la palabra. Ujú. Pero más allá de eso, yo creo que Dios se comunica bien con la persona y pone deseos y cosas en el corazón. Ujú. ¿Podemos tomar decisiones que no están en la voluntad de Dios? Obvio. O sea, Ujú. Dios dio esa libertad al hombre cuando lo creó. Claro. ¿Ya? Adán pudo elegir comer del fruto. Sí. Y si Dios no quiso que fuera así, Ujú. Él tenía toda a su disposición para impedirlo. Claro. ¿Ya? Ujú. Pero sí, es posible hacerlo. ¿Cómo saber si las decisiones que tomamos son bajo la voluntad de Dios en dos opciones que no son pecaminosas? Medio estrecho el Sí, camino no, que le o da. sea, si no estamos hablando, o sea, tenemos todo eso de que ninguno de los dos son pecado. Ujú. Es decir, que si yo debo ser mecánico o electricista. Claro. ¿Ya? Ujú. Para mí, esa decisión está más en quién soy yo, Ya. quién Dios me haya hecho. Es decir, que en un caso uno puede decir, sí, pero Dios me dio más habilidad de ser mecánico Ujú. como de ser médico o de ser Ya. electricista. Claro. Como la electricidad no me pega mucho, pero la mecánica sí, o sea, tiene sentido. Ujú. Obviamente Dios me ha hecho con la capacidad de ser mecánico sobre otras cositas. Ya. Entonces para mí es una cosa, una profesión que Dios me haya dado, entonces lo puedo decidir más según mis habilidades y talentos. Claro.
No hay mayor problema en ese tipo de decisiones. No, o sea, si uno no está en pecado en tomar cualquiera de los dos, Claro. entonces para mí es obvio que uno tiene que tomar la decisión más basado en mis habilidades y talentos. Ujú. Lo que más me atañe a mí. Bueno, porque Claro. Dios me ha dado esas habilidades Claro, y talentos. claro. Dios envía juicio por la desobediencia, hijos o no hijos, dice aquí, y no hijos, dice entre paréntesis. Bueno, uno tiene que decir que sí, Ujú. porque es lo que dice la palabra. Claro, Pero la palabra no dice cuándo va a venir el juicio. ya. ¿Ya? Ya, ahí el tiempo Ahí, del Señor claro, es... es ya. como que uno se va allá, un niño se va allá afuera y pega a otro niño. Dios no le va a mandar un rayo para hacer Claro, algo en el no va a momento. hacer- exacto. ¿Ya? Pero a la larga sí, va a venir algo. Ujú, ¿Ya? Y al final, en el juicio, ujú. como dice Pablo a los Corintios, ¿ya? Todos nosotros comparezcamos ante Dios para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claro. ¿Ya? Eso obviamente hablando a los creyentes. Ujú. ¿Ya? Incluso los no creyentes, bueno, por no creer, obviamente le tienen una eternidad en el infierno, porque Claro. eso es lo que Dios dice, Claro. pero aún así serán juzgados por sus obras. Ujú. Este juicio, en esta pregunta en particular, puede verse también como un, entre comillas, juicio dentro de la vida misma de la persona, es decir, dentro del andar de la persona. Muy Una especie de posible. O sea, castigo. hay juicios que Dios hace Ya. mientras que uno vive por decisiones tomadas. Ya. ¿Ya? Ujú. Para mí es evidente cuando Pablo escribe a los Corintios, ¿se acuerdan? Capítulo 11, cuando habla de la cena, pero Claro. él dice, por esta razón algunos duermen Ya. y son debilitados. Ujú. Es decir, obviamente está nombrando un pecado Ujú. en la vida de ellos y dice, Dios tomó carta en el asunto Ya. y esta persona está enfermo. Ahora, Ujú. no toda enfermedad quiere decir que Dios le está castigando. Claro. Pero hay momentos en que Dios sí castiga con la enfermedad Ya. y para mí Dios lo comunica con la persona de tal forma que ellos saben, Entienden que es a entienden, razón no, de... esto es por esta razón. Ya. ¿Ya? Ujú. He escuchado testimonios de hermanos que me lo han dicho eso. ¿Ya? ¿Tiene alguna historia que nos pueda comentar? Eh, No de nombre, sí, si no quiere. bueno, no, o sea, yo me acuerdo cuando estuvimos en Chiloé, Ya. había un hermano en la iglesia y bueno, nosotros estuvimos saliendo, él era el tesorero en la iglesia. Ya. Y ese hermano, por necesidad personal, Ujú. se fue con la libreta de la iglesia y giró dinero para pagar algunas cosas que él necesitaba. Ya. Y bueno, eso era una cosa, la iglesia sí lo vio que en el informe de tesorería, obviamente la libreta no coincide Exacto. con... Y entonces ya salió la historia que por estas razones, pero él iba a devolverlo. Claro. Bueno, él le quitaron la libreta. Ujú. Porque sin libreta no puede girar plata. Sí. Entonces... Bueno, en ese tiempo, ahora En ya- ese tiempo, claro, ahora, no, claro, ahora más es fácil. diferente, pero Sí. en esos años Claro. sí, era con la libreta pudo girar. Ujú. Entonces, él engañó el hombre con el libro, con la libreta, Ujú. dijo que iba a depositar dinero y necesitaba la libreta para depositarlo. Mm. Lo cual no era verdad, porque uno con el número de la cuenta se pudo depositar. Ya. Entonces el otro con la libreta puede ponerlos al día con todos los depósitos y giros y todo lo que está ahí. Así que le pasó el libro, o sea, la libreta. La libreta, claro. Y él se fue al banco, Ujú. giró plata, Volvió a girar. volvió a girar. Pucha, Leo. ¿Ya? Ya. Y se fue de viaje a Ah. visitar a la hija. Mírenlo. ¿Ya? En medio de camino Ujú. se enfermó. Mm. Entonces él se fue al hospital. Ya. Y lo atendió los médicos Ujú. y a simple vista no pudieron encontrar nada. Ya. Así que le hicieron todos los exámenes que conocieron en esos años para darse con el problema, porque los médicos pudieron ver, el hombre está enfermo, Claro. el hombre va muriendo, Claro. pero de qué no sabían. Ya. Y después de hacer todos los exámenes posibles, Ujú. tampoco pudieron dar con lo que era la enfermedad. Mm. Entonces le operaron Ya. como exploratorio para Claro. ver qué pasa con este hombre. Ujú. Le vieron todo por dentro, como lo vieron por fuera,
y tampoco pudieron entender por qué el hombre estaba enfermo. Está bien grave el asunto. Al final el hombre murió. Ah, chuta. Yo pensé que me iba a contar. Sí, no, el hombre murió. Púchale, ya. Y bueno, como yo era una cuenta bipersonal. Ya. Y como había sido pastor, yo estaba en la libreta. Es decir, que él y yo, y como nosotros habíamos salido del lugar, yo no estuve ahí. Así que yo tuve que hacer un viaje a volver, porque la iglesia me pidió con la libreta girar el dinero y darlo a la iglesia, que pudieron abrir otra cuenta bipersonal con otras personas y todo eso. Así que yo llegué a la casa y su viuda estaba ahí con una de las hijas. Y ya conversamos un ratito y ella me pasó la libreta. Y yo abrí la libreta y ahí me pasó unos como escalofríos. Porque yo vi la fecha en que él giró dinero. Eran 2 semanas al día de que murió. No pasó nada. Fue. Claro. O sea, todos los exámenes y toda la cosa que pasó. Entonces, yo vi eso y es como que yo tuve esa sensación, wow, o sea, ahí está la mano de Dios. Obviamente la mano de Dios. En mi mente no hay duda de que Dios tocó esa vida y dijo, ya, o te arrepientas. Y el hombre estaba enfermo y cuando los médicos no pudieron dar con nada. No tiene explicación médica. Hasta el día de hoy no hay explicación médica por qué el hombre murió. Era una incógnita para los médicos. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué murió? ¿Ya? Y para mí era evidente. Como Dios dijo. Y Dios hace eso. O sea, lo hizo con Ananías y Zafira en la Biblia. Entonces, también lo hace con personas. Y yo creo que si el hombre en ese momento hubiese dicho, mire, Señor, he pecado, confesado su pecado, si habría mejorado, pudiera haber vuelto y devolver el dinero que no haya gastado todavía y ponerse en campaña como para devolver ponerse al día con... ¿Ya? Pero como no lo hizo, el Señor dijo, bueno, si no quiere caminar terminar eso y cambiar tu camino, entonces ya no vas a vivir. Y Él hace eso. Sí. ¿Ya? Pero son pocas las veces en la vida que uno ve cosas así y uno dice, wow, uff. Sí, que se entienda que no es la norma, sino que puede pasar. O sea, como uno mismo, cuando yo lo vi eso, es como que, ya estuve ahí. O sea, le toma esa, no sé, una sensación rara de que, claro, aquí estuvo la mano de Dios corrigiendo. ¿Ya? Entonces, es cosa que uno ve eso y hay consecuencias, aún en esta vida, y he escuchado otro testimonio de que el hombre quiso ir a una parte en avión y no pudo, porque el clima estaba tan mal que no pudo viajar, pero que el Señor lo ponía en el corazón y ir a hablar con una persona. Él dijo, no, es que me voy en la mañana, así que no voy. Y el otro día estaba tan mal el clima que no pudo. Y el segundo día también no pudo. Y sí que él me dijo, al final, al tercer día, con el mal clima, igual dijo, ya, como no puedo ir a ningún lado, me voy a visitar el hombre. Se fue a visitarlo, habló de la salvación, el hombre creó en Dios, y no sé por qué es cosa de personas, y Dios sabe toda esa cosa. Él terminó eso, volvió a la casa, se despejó el clima y él pudo irse en avión. Entonces, son cosas, o sea, yo escucho cosas así y yo digo, bueno, el Señor, como Jonás, la tempestad y cosas así. Entonces, yo veo todas esas circunstancias y yo veo también que el Señor a veces para corregirnos, ayudarnos en el camino, Él pone circunstancias que no podemos evitar. Y hay veces que Él dice, no, te vas a enfermar porque esto no está bien. Y me dice, eso no está bien, estoy enfermo. Y sigo hasta... ¿ya? Entonces, el Señor tiene muchas maneras y por eso digo, no siempre que uno se enferma es porque el Señor le está castigando. Porque he escuchado de personas que se enfermaron y con eso pudieron estar en un hospital, en la misma sala, en una cama al lado de otra persona, y como eran creyentes, compartieron el evangelio, el hombre se convirtió, pero no sobrevivió su enfermedad y murió, pero el hombre ahí se mejoró y se fue. Entonces era una cosa que Dios lo enfermó para ponerlo al lado, para testificar a esa persona, para que esta persona pudiera creer en Cristo y ser salvo. Entonces, como digo, los caminos del Señor son tantos y yo no lo voy a decir nunca a una persona, estás enfermo porque estás en pecado. ¿Ya? Yo no lo voy a decir porque no lo sé.
Claro. Simplemente no lo sé. Pero es una de las posibilidades. Es una de las cosas que podrían pasar. Uh-huh. ¿Cuánto llevamos producción? 30. Estamos bien. Tenemos aquí la pregunta, una de las preguntas que hizo usted en la predicación, que yo se la voy a devolver, ¿ya? A ver qué nos puede decir. Dice, ¿cuáles son los pasos en mi toma de decisiones? Ya con todos los antecedentes que tenemos de la predicación y lo que hemos conversado. Bueno, para mí, los pasos a tomar cuando estoy enfrentando una decisión, en primer lugar, es la oración. Ya, buscar el camino de Dios. Buscar en la Biblia, acaso con eso a veces Dios me dirija con una cosa u otra. Conversarlo obviamente con mi esposa, porque si yo voy a tomar una decisión, bueno, fuera de que si me voy al pueblo hoy a comprar algo o no, o sea, aún así conversamos esa cosa, pero decisiones importantes en la vida, obviamente lo voy a conversar con mi esposa, ¿ya? Porque estamos los dos juntos en lo que es la vida, ¿ya? Después de eso, si es algo de un índole muy importante, también lo voy a buscar el consejo de otras personas que son, en mi conocimiento, espirituales, que pueden ofrecer un buen consejo. ¿Ya? Y con eso. Y al final, uno tiene que llegar al punto de decidir. Sí. Y uno decide, porque, bueno, mis talentos, mis habilidades y cosas así, entonces yo voy a optar por esta opción. Pero partiendo con la oración y la búsqueda del Señor. Para mí eso es primero, o sea... Claro, lo principal. Lo principal. Súper bien, pastor. Ahí su camarita para despedirse, pastor. ¿Estamos listos? Bueno, sí. Ok, ha sido grato, otra jornada más. Espero que el Señor les dirija en sus decisiones que van tomando en la vida de ahora en adelante, que pueden buscarle siempre su rostro, decirle a Él, buscar consejo quizá del pastor o de algunos hermanos en la iglesia que sí tienen el saber de aconsejar para tomar buenas decisiones, porque si uno tiene en el fondo del corazón el deseo de servir al Señor, Él va a abrir el paso y también le va a ayudar en sus pensamientos para así tomar una buena decisión. Como dice la Biblia, de reconocerle en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Entonces es cosa que el Señor lo va a hacer claro el camino, pero tiene que ponerle primero en el corazón y buscar su dirección. Bendiciones, hermanos. Ya, pastor. Saludos a todas las personas que nos ven y no son de esta iglesia. Saludos para todos ellos. Así que será hasta la próxima y chao. Chao. Gracias, hermano. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.